Muy buenas tardes. Vamos a resolver un problema sobre plano inclinado. Se coloca un bloque sobre un plano inclinado tal como se muestra en la figura. Se ajusta el ángulo de inclinación θ para que el bloque deslice hacia abajo a velocidad constante. Calcule el coeficiente de fricción cinético. Como en este caso el bloque se mueve a lo largo del plano, vamos a considerar nuestro eje XY girado un ángulo θ. X sería a lo largo del plano y Y perpendicular al plano. El peso siempre actúa hacia abajo. Va a tener dos componentes en X y Y. Si vemos, este lado es perpendicular al peso y este otro es perpendicular al eje Y. Por lo tanto, el ángulo será θ entre el peso y el ángulo, el eje Y. Dibujando la parte, tenemos el peso W y el ángulo θ. Tenemos una componente WY y una componente WX. Si observamos, la componente en X es ahora el cateto opuesto. Entonces vamos a escribir que WX es igual a W seno θ. Y la componente en Y será W coseno θ. Tengan cuidado porque se ha invertido el orden. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre el bloque? Además del peso, aparece una fuerza normal, perpendicular a la superficie, perpendicular al plano. Y la fuerza de fricción F sub K, que se opone al movimiento. Entonces podemos plantear sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos que en X actúa la componente del peso en X y la fuerza de fricción. Como hay equilibrio, está igualado a 0, esas fuerzas son iguales. F sub K igual a WX. F sub K es mu sub K por N y la componente del peso en X es W seno de θ. Le llamamos ecuación 1. Y haciendo sumatorias a lo largo del eje Y, F sumatoria de FY igual 0, vamos a tener la normal hacia arriba y la componente del peso WY hacia abajo. Como hay equilibrio, esas fuerzas son iguales. Podemos escribir que la normal es igual a la componente del peso en Y. Sustituyendo WY, vamos a tener que N es igual a NW coseno θ. Ecuación 2. Dividiendo la ecuación 1 entre la ecuación 2, vamos a tener mu sub K N igual a W seno θ entre la ecuación 2, que es N W coseno θ. Si observamos, la normal se nos elimina y el peso también se elimina. Nos va a quedar que mu sub K es igual a seno θ entre coseno θ. Y seno sobre coseno sabemos que es tangente de θ. Miren qué belleza. El coeficiente de fricción cinético solo depende del ángulo θ. Vamos aumentando este valor del ángulo θ y llega a un punto en que el cuerpo empieza a deslizar. Ahí podemos calcular prácticamente el coeficiente de fricción cinético. Hasta aquí entonces el problema sobre plano inclinado. Si no se han suscrito al canal, pueden hacerlo, muchachos. Nos vemos en un próximo video.